Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. Perdónenme que se me vea tan alejado y que no se vea el bueno de Trumpy. Es que se me estaba acabando la batería y todo lo que se había grabado hasta entonces, pues se ha perdido. Eso es lo que se les quiere decir. No les iba a poner un extracto de este libro, no se les iba a poner un extracto de este libro de solo 17 minutos de duración. Eso es lo que se les pide perdón si ustedes no me ven bien. Eso es lo que se les quiere decir. Voy a tener muchísimo cuidado porque se está grabando el móvil está al filo del desfiladero. No sé si han visto una película llamada Pathfinder, eso es lo que se les quiere decir, donde una especie de lapón guía a los invasores vikingos hacia un desfiladero para tenderles una trampa y que se caigan y les sale muy bien la jugada. Pues es más o menos, digamos que ahora mi móvil se encuentra al filo del desfiladero. Así que se tiene que evitar tocar nada. Lo primero que se les debe decir es que esta novela no entrará, Avalon de Anya Seton no entrará en nuestro concurso. No va a entrar en nuestro concurso por una sencilla razón, y es que se le leyó en el año 2020. Era, me parece, que los tiempos de la pandemia, y en aquel tiempo es una lástima que se haya perdido todo lo que he grabado, porque... Pero bueno, nos tenemos que resignar. En aquel tiempo yo ya estaba yo ya había visto a mi amigo Turbiales y mi amigo Turbiales estaba haciendo unos gameplays, o sea, estaba jugando unas partidas a la saga de videojuegos de Baldur Gates. Yo le encontré por casualidad a mi amigo Turbiales en los tiempos de la pandemia. Se debe decir que yo no lo pasé tan mal, porque al fin y al cabo, bueno, tampoco mi vida no cambió tanto, o sea, y además yo soy muy caserón, o sea, salir de casa a mí me cuesta muchísimo salir de casa y soy muy sedentario, así que encerrarle no es un problema para mí. Eso es lo que se les quiere decir. Claro que también yo también cogí la pandemia, o sea, yo también cogí el COVID en aquel tiempo. Pero me supuso alegrías y no lo pasé tan mal gracias a mi amigo Turbiales y a las partidas del Baldur Gates. Si a ustedes les interesa, yo empecé a aparecer en las partidas de Turbiales ayudándole en el chat con el nombre de Fórmula Chalian a partir del vídeo 2017. Sí, a partir del vídeo 17, que es El ojo que no ve. En aquel tiempo, pues yo estaba pendiente y estaba muy interesado en escribir una reseña que finalmente se hizo del Baldur Gates. O sea, estaba a punto de salir el Baldur Gate 3 y me dio un ataque de nostalgia y empecé a buscar cosas y me encontré pues que mi amigo Turbiales estaba jugando a un juego llamado... Estaba jugando al Baldur Gates y jugó un dungeon que yo no pude jugar porque no tuve la expansión de la Costa de la Espada. En esa expansión pues te permitía jugar algunos dungeons, como por ejemplo Vino Ardiente o el Torreón de Durlach. Y yo oí hablar del Torreón de Durlach, pero nunca lo pude jugar. Y observé que mi amigo Turbiales sí que lo podía jugar. Así que le dije, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, que yo el Torreón de Durlach no lo pude jugar. Llegué a pasarme el Baldur 1, el Baldur 2 no, pero me dije eso. Y esta novela, pues, y este libro que tienen ustedes ante ustedes, o sea, Avalon, pues me lo regaló mi hermana por mi santo. O sea, fue un libro que me gustó muchísimo. O sea, yo le leí el argumento y fue un argumento que me fascinó. Era la historia de un amor imposible entre la descendiente del linaje artúrico y Rumo, que es descendiente del linaje de Carlomagno y también de Alfredo de Bexes. O sea, es la eclosión de los grandes mitos, o sea, con una diferencia, que el mito de Carlomagno es real y verdadero y en cambio el de Arturo es muy ficticio, es más producto de la leyenda y del imaginario celta y anglosajón que de la veracidad histórica. No hay nada que nos haga pensar en la historicidad del rey Arturo. Sí que se les puede decir que Inglaterra cae en el 450. Hay posiblemente una resistencia de la población britano-romana a la llegada de los sajones, que llegaban como piratas. También se tienen que defender de pueblos como los pictos y los escotos. El último que estuvo por ahí fue San Germán. Eso aparece en la nefasta película que a mí no me gustó nada, Rey Arturo, del anticatólico Antoine Fuqua. De ahí la trama relativamente en la que se trata tan mal a los cristianos y también a los paganos. Eso es lo que se les debe decir. Sobre todo a la Iglesia Católica. Antoine Fuqua, no sé por qué, le tiene un odio por eso. Hay varios escritores que han tratado el tema. Pienso en Rosemary Sutcliffe, por ejemplo, o T.H. White, por ejemplo. Hay algunos que lo han tratado desde una óptica feminista, como por ejemplo
Zimmer Bradley, Marion Bradley Zimmer, por ejemplo, o Zimmer Bradley. Y luego está Stephen R. Lougheed, el propio Tolkien lo trató y los Inklings lo trataron. Charles Williams, por ejemplo, escribió varios poemas basado en el dorso arturiano y en el famoso Taliesin, que fue que le influyó muchísimo al propio Stephen R. Lougheed. Pero generalmente es una figura que a mí me parece que si hay un héroe que merece trascender y que para mí es el padre de Europa, es Carlomagno. Solo el hecho de que haya triunfado la versión, la anglosfera y el mundo anglosajón es lo que ha hecho que Carlomagno no sea tan conocido ni merezca la gloria. O sea, Carlomagno es lo que se podría decir el padre de la Universitas Cristiana. Es cierto que Henri Pirenne los logros del propio Carlomagno los cuestiona muchísimo, eso es lo que se les debe decir a todos ustedes, cuestiona muchísimo los los logros de Carlomagno, pero yo quiero decirles que fue que desde que el linaje desde la derrota de los musulmanes en la batalla de Poitiers o de Tours a manos de Carlos Martel, el hecho de que Pipino III contase con el apoyo del papado y pudiese derrocar al último rey merovingio y el hecho de que llegara Carlomagno, no sé si en el 865, 66, en el 765, 66 o 67 a el 814, yo creo que fue uno de los hechos más importantes de la cristiandad, como por ejemplo el hecho de que fuera coronado emperador. Este hombre abatió a los enemigos de la iglesia, abatió a los arrianos lombardos, que creo que se convirtieron al final, los lombardos, los de la corona de hierro, que tienen mucha leyenda, o sea, porque dicen que su corona tenía los clavos de Cristo, no sé qué. Luego derrotó a los feroces ávaros, un pueblo en la línea, pues, por ejemplo, de los hunos, y los derrotó y no quedó ni rastro de ellos. También derrotó una guerra que quizás fue muy cuestionable contra los propios sajones, contra Viduquín. Aquí fue por primera vez donde se utilizó la fuerza para convertir, algo que la Iglesia nunca había hecho. Esto quizás sea la parte más oscura, pero aún con todo, si hay algo por lo que ciertamente Carlomagno merece pasar a la historia es por la famosa escuela carolingia que reunió a los mejores, a Paulo Diácono, Paulino de Aquilea, a Teodulfo de Orleans y sobre todo al más grande de todos, a Eginardo, que escribió la Vita Caroli, a Notker también, y el más grande de todos es Alcuino de York, que un monje sajón que vino ciertamente de Britania para ciertamente instruir a un Carlomagno que no tenía muchas luces, pero que deseaba aprender y que fue un momento de ciertamente una pequeña luz en la oscuridad que supuso ciertamente el periodo de la Alta Edad Media. Yo creo que es el periodo luminoso y alguien que se trata de sobreponerse a... Fue un hombre que en cierto sentido existió realmente y se convirtió en leyenda y luego fue inmortalizado por los grandes cantares como La Chazón del Roland, aunque eso fue... También quiero reconocerles que también luchó contra los árabes españoles, pero con todo tenía una gran amistad, por ejemplo, con Harún el-Rashid, por ejemplo. Tenía una gran amistad con el califa Harún al-Rashid, el de las mil, que también tiene su propia leyenda. O sea, es un monarca que también... O sea, es una época de grandes personajes históricos. Si les interesa, en España, por ejemplo, estaba el rey Alfonso II, el Casto, o sea, un monarca grandioso y extraordinario que iba a sobrevivir tanto al propio Carlomagno como a su propio hijo, o sea, a Ludovico Pío, o sea, iba a sobrevivir más que la obra de los carolingios. Ya quiero, porque ya saben que Pipino, el hijo de Carlomagno, se sublevó y al final quien heredó todo fue Ludovico Pío, fue quien heredó todo el reino. Eso es lo que se les quiere decir a todos mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir, que fue él el que heredó el reino. Y eso es lo más interesante de todo, mis bien hallados y queridos suscriptores. Carlomagno se ha convertido, y de ahí que se convirtiera en leyenda. En cambio, lo que pasó, y esto lo hago como un preludio para la novela que se les va a contar, luego ya se hablará un poquito de Anya Seton. Esta novela, por ejemplo, en el caso ya hemos visto que los sajones llegaron en el 450, Orsa y Enges fueron derrotados por el padre y el tío del rey Arturo, o sea, por Aurelio, presuntamente eso nos cuenta la leyenda,
y por Uther. Y también derrotaron al rey Rhys de Irlanda. O sea, esto, por ejemplo, se cuenta mucho en las historias en el ciclo de Tristán, por ejemplo. Pero no tenemos información clara. Dicen que Stonehenge, por ejemplo, fue traído de vuelta a Inglaterra por el mago Merlín. Eso es lo que ocurre. Y luego, pero ciertamente al final, pues hombre, derrotaron Arturo derrotaría a Cerdic en la batalla del Monte Badon, pero sería derrotado por su hijastro Mordred o Medrautus. Eso es lo que... Con todo se debe decir una cosa, que el rey Arturo, ya se habla de la posibilidad, si el rey Arturo era pagano, como nos sostiene Bernard Cornwell, por ejemplo, o una especie de anticristo redivivo, o si era ciertamente un hereje pelagiano. Lo más probable es que no. Según cuenta la tradición, el propio Arturo habría ido a Roma, yo creo que era el Papa Gelasio en aquel tiempo quien era el Papa de ahí, y habría ido en peregrinación. Y no solo eso, parece ser que tenía un sobrino o un pariente llamado San Iltud, que sí que es una figura histórica, y también es la época de San David y todos estos grandes santos celtas, y Sansón de Dol, de los que nos habla Stephen R. Lougheed. Así que no se puede negar que Arturo es un monarca cristiano, nos guste o no. Luego, por ejemplo, ya estaría San Gildas, que hablaría de los nefastos reyes que seguirían después al rey Arturo. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a todos ustedes. Esto, bueno, la figura del rey Arturo fue resucitada ciertamente en el siglo XII por Leonor de Aquitania. Es la época de Godofredo de Monmouth, Godofredo de Estrasburgo, Robert Weiss y el más interesante de todos, Chetrien de Troyes, que es el de Lancelot y Wayne, el Caballero del León. Y luego ya en el siglo XIV, que es la novela que va a describir Catalina, eso es lo que se les debe decir. En Catalina, pues se volvió a repopularizar. En este caso hay una rivalidad entre los franceses que van a optar por Lancelot frente a los ingleses que van a optar por el linaje de los Orney, es decir, por Sir Gawain. Se va a ver una confrontación entre ambos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y de ahí procede el personaje de Merewyn. Se debe decir una cosa de Anya Seaton y ya creo que se puede pasar ciertamente. Bueno, vamos a ver, llegaron los sajones, los derrotaron en la batalla del oeste y se estableció una heptarquía muy famosa. Son los reinos de Saxes, Esses, Besses, Kent, Northumberland, Estanglia y Mercia. Se crean 7 reinos muy famosos. Y no se consigue dominar toda Inglaterra. Hay una parte que sobrevive, los celtas que no se quieren integrar y que sienten un odio y que van a decaer como cultura. O sea, va a haber una involución por parte de ellos y cuando fue enviado en el 590 San Agustín de Canterbury, porque el cristianismo se había perdido en Inglaterra, un cristianismo que existía según la tradición, desde la época de San Albano. Por favor, lean la obra de Joseph Pearce, La fe de nuestros padres, donde se cuenta todo esto. Hay algunos que remontan el cristianismo a Inglaterra al siglo I, que cuentan que San José de Arimatea vino, o sea, esto es la búsqueda del grial, en esto se cuenta, que San José de Arimatea vino y trajo el grial a Inglaterra, y vino con su famosa sobrina, la famosa Verónica. Esto lo cuenta Frank Slauten de Thor of Arimatea, eso es lo que se les quiere decir. Esto no lo cuenta, por ejemplo, Thomas Costain. Thomas Costain también escribió una historia de las novelas sobre los Plantagenet, también es muy interesante el tema de, no sé si también los sucesos de los niños de la Torre y Ricardo III, es muy interesante. Y bueno, y vamos a llegar a la época ciertamente en que hay una especie de choque entre los celtas. Ahora, pero la evangelización celta no va a proceder ya de los britanos, va a proceder de los irlandeses y de sus famosos santos que tenían por ahí. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Va a proceder de los santos, eso es lo que se les quiere. De San Sergio, San Kevin, San Aidano, San Columbano, todos esos, San Columba, son esos santos los que van a tener un papel relevante en los del monacato celta. Y al final va a haber que decidir qué es la línea que se impone, si es la línea
romana de San Agustín de Canterbury y sus seguidores. El primer rey que se convierte es el sajón San Ethelberto de Kent, que es el primer monarca que se convierte al cristianismo, y luego está pues esa línea. Al final esto se decidirá en el sínodo de Whitby, que no sé si tiene lugar en esta novela, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, yo creo que ya tiene suficientes datos y yo creo que ya es hora de hablar un poco de Anya Seton. Esta escritora, hay algo que no está bien de este tema, y ese es el hecho de que Anya Seton, cuando esta escritora la comparan, por ejemplo, que es la maestra de Philippa Gregory, esta autora supongo que la conocerán ustedes porque es la autora de la saga de la saga de los Tudor, o sea, la princesa Constante y perdón, la princesa Fiel, la princesa Blanca y sobre todo las otras dos Bolenas, la otra Bolena, o sea, la historia de María Bolena, la hermana de Ana Bolena, que también en un principio fue amante del rey y luego pasó a la otra hermana. Eso es lo que se les quiere decir, que están teñidas de un buenismo donde se trata de limpiar la reputación de los Tudor y, por ejemplo, a mí la novela de la princesa Fiel no me gustó absolutamente nada por la imagen tan repulsiva de la reina Catalina de Aragón. Yo les digo que lean, por ejemplo, la reina desconocida de Marta Pérez, que está editada en Rial, o, por ejemplo, lean Mujeres Españolas de, de Madariaga, sí, del autor de La Pluma Verde, de Madariaga, sí. Lean la de las mujeres españolas, el capítulo que se dedica a Catalina de Aragón, porque es uno de Salvador de Madariaga. Lean las mujeres españolas de Salvador de Madariaga. Eso es lo que se les quiere decir. Es lo malo de no tener ningún guión y de que se tenga que improvisar un poco. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Eso es lo malo. Eso, mis bien hallados y queridos suscriptores. Lo que se les puede decir a todos ustedes es que esta saga es muy interesante, esta novela es muy interesante porque nos cuenta, esta escritora sigue más o menos la tradición de Jan Plyde y Jan Hall también, escritora que mezcla la novela histórica con la novela romántica. En este caso, a esta escritora yo le había leído varias novelas, ha sido adaptada al cine, por ejemplo su novela Winthrop es un famoso western que fue adaptada al cine y también se adaptó al cine Dragon Week, que la vi muy recientemente, Dragon Week, y a pesar de que la elogié mucho, de que la novela me gustó mucho, yo vi la peli y que la elogié en mi crítica, yo vi la película y no me gustó nada. Hubo muchas cosas que quitaron y ciertamente al fin, y fue un poco maniquea la película de Mankiewicz. En esa película salían Jane Tierney y el siempre interesante Vincent Price, terrorífico. Los crímenes de la casa de cera, por ejemplo, es una de las películas de Vincent Price. Siempre suele interpretar personajes villanos o personajes terroríficos. Eso es lo que se le... Menos en Laura, que interpreta al galán de la historia. Y bueno, en que el cielo la juzgue, el malo no era él, sino Jim Tierney. Él solo lo utilizan para atacar al pobre Cornel Wilde en esa película. Eso es lo que se les quiere decir. No, lo que se les quiere decir que a mí no me gustó porque en esa película, Dragon Week, en esa película sí que sale Herman Melville, por ejemplo. En esa película vemos cómo es un fenomenal estudio de cómo es la psicopatía. Eso es lo que se les quiere decir. Es un estudio de cómo es la psicopatía. Y bueno, es un tema fascinante porque al final el destino del psicópata es lo que es realmente interesante. La película, pues más o menos es un enfrentamiento de buenos y malos y en cambio la novela es mucho más interesante. O sea, y deja más alas a la imaginación. ¿Puede un psicópata hacer el bien? ¿Puede no hacerlo? Eso es lo verdaderamente interesante. Esta escritora tiene un problema que no lo dije en mi crítica, es el tema de la zeitgesia o del odiernismo, o sea, que evoluciona con el tiempo, se va adaptando a lo que ocurra. O sea, si los personajes son religiosos, pues Anya Seton es religiosa. Si los personajes ya se van desviando y van aceptando herejías, como por ejemplo ocurría en Catalina, donde se veía con mucha simpatía a Wycliffe, y ya los personajes no creían en muchas cosas que luego van a ser cuestionadas totalmente en el siglo XVI, pues la escritora se acerca más a ellos, o sea, no es como un personaje, no es como un escritor consecuente, como podría serlo Robert Hugh Benson. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esta novela es muy interesante porque algunos se preguntarán por qué la larga introducción que he hecho contando los antecedentes históricos y cómo estaba Inglaterra y por qué he hablado tanto de
de Carlomagno y de Arturo. He hablado porque esta novela es algo, esta novela ya saben que se la encargué a mi hermana, yo ya saben una cosa. Esta novela estaba descatalogada, así que le pedí a mi hermana que me la comprara. Es algo que yo no hago mucho porque no me gusta, a mí no me gusta Amazon y yo siempre trato de comprar los libros en librerías, como el Árbol de las Letras, que es donde compro el 90 y tantos% de los libros que yo leo. Pero aquí no lo podía hacer y tuve que recurrir a libros de segunda mano para conseguirlo. Me gustó muchísimo, eso es lo que se les quiere decir. Y es que el argumento es fascinante. Es la historia pues, de un sucesor de Carlomagno, en este caso estamos hablando de Rumon, y también de un descendiente de San Alfredo de Alfredo de Bexes, eso es lo que se les quiere decir, y de su amigo Aser. Y este hombre se va a encontrar, pues resulta que vive con una tía, esta tía piensa que este chico no tiene facultades ni capacidad y lo envía a la Inglaterra sajona a ver si puede tener suerte con sus otros parientes. Y aquí se encuentra con una muchacha llamada Merewin que dice que es descendiente del propio Arturo de Bretaña. Una de las cosas más interesantes, y aquí se ha contado, es la decrepitud o la degradación del mundo celta, o sea, de los celtas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues se ve ya a un clero que ha perdido su cultura, que ciertamente se han refugiado en Cornualles y en la Inglaterra britana y que ya no quieren seguir. O sea, se han hundido y hay una degradación moral, o sea, hay monjes que ya no respetan el voto del celibato y que está como degradado, asalvajado, han perdido aculturizado, han perdido cualquier referente y eso es lo que ocurre y eso es lo que pasó. Quiero recordar que cuando estuvo San Agustín aquí, ya se les comentó, no intentó pedir la ayuda de los príncipes celtas y no quisieron ayudarle por odio a los sajones y fueron los sajones los que aceptaron a San Agustín de Canterbury, los que permitieron la segunda reevangelización de Inglaterra, como ya se contó en mi larga introducción. Y eso es lo que pasó. Y por eso, y esto está muy bien contado. Yo creo que es una de las cosas que más me ha impresionado. O sea, vemos que hay un intento, se ve que hay un intento por parte del rey Osvaldo, de Sandustano y de Telwoldo de imponer, por ejemplo, la reforma, o sea, de imponer una especie de reforma de las costumbres y por seguir la gran labor de los monarcas sajones, de la heptarquía. Eso es lo que, porque, o sea, va a ser una de las figuras claves, el obispo sandustano. Eso es lo que se les quiere decir. Aquí me parece que se cuenta también un poco lo que está ocurriendo en esta novela, las reformas y todo esto. Aquí también, por ejemplo, hay muchos flashbacks, se cuentan muchas cosas del pasado. O sea, este hombre está influido por el bardo Vincent, o sea, está influido por los romances que han tenido lugar ciertamente por los trovadores, es decir, por lo que va a ser luego la figura de los trovadores. Hay un trovador Vincent, que es el que le llena al personaje de Rumon, pues la cabeza de sueños y de fantasías, y es lo que le hace intentar visitar, porque lo interesante de esta novela es esto, o sea, unir los mundos, o sea, el creador de la Universitas Cristiana, es decir, Carlomagno, que a diferencia con la Unión Europea, que es un auténtico desastre, y luego, pues, por ejemplo, el mundo de la Inglaterra de los sajones y luego el de los celtas. Eso es muy interesante, es lo que se intenta unir. Pues en este momento me parece que el rey Oswald ha muerto y el que está, y Sandustano va a presionar para que sea Edward, por ejemplo, el dubitativo Edward, no el que sea elegido en lugar de Telredo, que Telredo es un monarca que se ve que es incapaz y no lo va a hacer bien. Aquí la némesis va a ser la reina Alfrid. La reina Alfrid es una femme fatale, una mujer pagana y no pagana, pero sí es una mujer muy de costumbres bastante turbias, muy corrupta, o sea, una mujer, pero aquí no se presenta la cosa como buenos y malos. Esta mujer es también capaz de rasgos nobles, o sea, es un personaje muy gris. A pesar de ser un personaje maléfico, es un personaje muy gris. Y quizás sea el villano porque es la que se opone ciertamente a Sandustan y a las reformas religiosas que trata de hacer. Ya sabemos que Sandustan es clave porque se les debe decir una cosa. Muchos de estos reyes sajones, desde Alfredo, San Edmundo, por ejemplo, murió luchando contra los vikingos,
Y este es un tema muy interesante. Creo, no sé si se lo conté, porque eso creo que lo dije en mi crítica anterior, o sea, que Carlomagno habría creado una gran escuela y se había rodeado de lo mejor, de gente como Paulo Diácono, Paulino de Aquilea, de gente como Eginardo, como Notker, Teodulfo de Orleans. Y el más interesante y el mejor de todos es Alcuino, el monje Alcuino, que por cierto, uno de los temas más interesantes de esta novela son los benedictinos, que son los que llevan la voz cantante. Quiero recomendar que en la época de Ludovico Pío, por cierto, ya por ejemplo, fue un visigodo, Benito Aniano, también conocido como Witiza, el que introduce una reforma en el mundo carolingio. Y aquí pues va a pasar lo mismo. Santustano va a intentar colaborar para que en la Inglaterra sajona pues vaya una reforma y haya una especie de que se acepte, por ejemplo, lo que viene de Roma en lugar de la iglesia celta. Aquí hay muchos autores que han intentado enfrentar estos dos mundos. Por ejemplo, pienso en Gillian Bradshaw, pienso, por ejemplo, también en Stephen R. Lowhill, que han intentado enfrentar el mundo celta, por ejemplo, con el mundo de la Britania romana. Yo creo que el que estuvo mucho más cerca, por ejemplo, es el escritor es el monje benedictino del Valle de los Caídos, el antiguo prior Santiago Cantera Montenegro, con su novela El viaje de Matlock, el libro secreto del ermitaño Ronan, pues trata muy bien este tema. Yo se les quiero decir una cosa, que fueron esos monjes celtas, por ejemplo, San Brendan, algunos dicen que llegaron a América y llegaron a celebrar una misa en una ballena llamada Pasconio, eso es lo que se les quiere decir, o sea que habían hecho grandes hazañas los celtas y sirvieron para reevangelizar el mundo de la Europa de aquel tiempo. Eso ya creo que se dijo en mi crítica de Cruzadas Engines, por ejemplo, de Thea Beckman. La iglesia de San Galo está creada por los monjes celtas, por ejemplo. Ya hemos hablado de monjes como Sansón de Dol o San David, por ejemplo, San David de Gales. Y luego esto iba a ser continuado por los grandes obispos, como San Bonifacio. San Bonifacio ya que se llamaba Winifred. Este hombre es el evangelizador de Alemania. Este hombre ya era sajón, no era ya celta. O San Wilibordo. Son santos básicos y muy importantes. Esto es muy interesante porque el protagonista también busca, y tanto Merewin, que es la protagonista femenina, como Rumon buscan hospedaje o ser aceptados en la corte del famoso Edward. Y aquí son manejados tanto por el personaje de Alfred como por el personaje de Sandustano. O sea, Sandustano ya sabemos que lo que intenta es bueno, pero muchas veces los métodos que utiliza son cuestionables. O sea, cosas que tienen una explicación científica, él lo trata de hacer pasar por milagros. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y por supuesto, el personaje de Rumon es el que vacila. En un principio, la que nos cae bien es Merewin, que Merewin va a convertirse en la criada de la reina Alfred, le va a dar masajes, y ahí es donde se nos va a mostrar la faceta más humana de uno de los villanos de esta historia. También esta mujer tiene un amante, o sea, a pesar de estar casada, tiene un amante y conspira con su marido. También en esta novela hay intrigas palaciegas, eso es lo que se les quiere decir. Hay intrigas palaciegas muy interesantes en esta novela. Eso es que en esta novela, a diferencia, por ejemplo, de las novelas de Sigrid Undset, van a matarme todos mis seguidores, pero a mí me ha gustado muchísimo más esta novela que las novelas de Sigrid Undset, porque aquí pasan cosas. O sea, las novelas de Sigrid Undset, los personajes tratan de evitar aparecer, o sea, son más espectadores y tratan de involucrarse, tratan de evitar involucrarse en los periodos, en los asuntos históricos, tratan de evitar los eventos históricos, tratan de evitar la celebridad. Son personajes que estarían más cercano, por ejemplo, al protagonista de la novela de Warmoor, por ejemplo, por ejemplo, a lo que decía Agatha Christie en la novela de El enigmático Mr. Queen, donde a Shuttleworth se le pide que sea protagonista y actor de la historia. Yo estoy mucho más en la línea aquí de Agatha Christie que, por ejemplo, de Warmoor o de Ernest Beecher, que decía que más o menos tú no tenías que ser
no tenías que involucrarte y no tenías que tener ningún papel en la historia. Y este de papel también lo han tenido Juan Manuel de Prada y Roger, eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que se les quiere decir. Es que en esta novela, por ejemplo, también los vikingos tienen muchísimo que ver y esta es una novela que me ha gustado porque es que lo ha intercalado todo. Ha intercalado el mundo celta, ha intercalado a los sajones, ha intercalado un poquito de los francos también, eso es lo que se les debe decir. También ha metido al mundo de los vikingos. Por ejemplo, hay personajes como Merewin que esconden algún secreto y eso es lo más interesante. Y también, por ejemplo, y también aparece el mundo de Avalon, aunque Avalon más que también sí van a visitar Avalon, pero Avalon es más bien aquí es más bien como un símbolo, una metáfora, eso es lo que se les quiere decir de Avalon se les podría decir que es como un símbolo, como una metáfora, eso es lo que se les quiere decir de algo de lo que se debe vivir. O sea, también, por ejemplo, esta novela también me ha recordado un poquito a La Furia de los Vikingos de Edison Marshall, que fue la que inspiró la película de Fleischer, eso es lo que se les quiere decir. Por lo menos pasan cosas. Hay batallas, hay aventuras, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y hay un suceso muy interesante que fue una de las mejores subtramas de esta obra, pues el personaje, por ejemplo, de Rumon, en un principio todo se centra en Rumon, pero en un principio el personaje que nos parece más luminoso y más positivo es el de Merewin. Pero va a haber un momento en que cuando acepte, porque finalmente la batalla por Rumon entre la reina Alfrid y Sandustano la va a ganar al final Sandustano, y al final Sandustano va a conseguir que el personaje de Rumon tuvo un papel. Y es muy interesante porque uno de los personajes va a acabar en manos de los vikingos, eso es lo que se les quiere decir. Va a acabar, por ejemplo, en la historia, va a acabar con Eric el Rojo, por ejemplo, y aquí se cuenta un poco esto, se cuenta la historia de Groenlandia y se cuenta que es un timo, o sea, que Groenlandia, o sea, que tanto nos está dando ahora Groenlandia, pues en aquel tiempo Groenlandia, pues fue una operación eso ya me lo dijo el profesor de filología alemana que me enseñó mitología germánica, que me dijo que tuvo mucho de operación propagandística, que en realidad la Tierra Verde no era tan verde ni tan maravillosa. Pero aquí se cuenta, por ejemplo, el enfrentamiento entre Eric y su padre, o sea, que se cuenta también el tema de la introducción del cristianismo entre los vikingos, y el cristianismo aquí es visto como positivo. El personaje, o sea, Leif Erikson es muchísimo más interesante que su padre, o sea, aquí también se cuenta las hazañas. Quiero recordar que es una monja islandesa, la primera, o sea, la primera vikinga que llega a América, pues va a ser una monja, o sea, va a ser una monja que al final se va a convertir al cristianismo, o sea, es una monja la primera que llega es una de las primeras pioneras, eso es lo que se quiere decir, y ahí se cuenta esto, el tema de los Raelin y no sé qué. Luego hay un momento en que el personaje, ya hemos dicho que en un principio el personaje de Merewin, que tiene también una tía llamada Merwina y también tiene otra mujer llamada Etelfloda, este personaje al final se va a hacer mucho más mundano, o sea, es un personaje que en un principio parece mucho más interesante que el propio Rumon, pero, pero luego vemos que se va a convertir en un personaje bastante más materialista, que va a pensar más en su propio beneficio. Al final también pues se ve que hay un cambio, o sea, pasamos del siglo X al siglo XI y vemos cómo al final llega al trono Etelredo el Perplejo, o sea, y cómo va a empezar a estallar la crisis entre los sajones y los vikingos. O sea, ya llegan ya no sé si me parece, o sea, ya aparece, por ejemplo, ya aparece la famosa reina Emma, o sea, Etelredo ya se ha casado con la reina Emma y se cuenta también el tema de los asesinatos. Pero yo creo que lo que hace que esta novela sea tan interesante yo creo que el final. El final es lo que hace que esta novela de Avalon sea tan interesante. O sea, y aquí es donde se muestra ciertamente cómo el personaje se muestra cómo,
porque Rumon ha tomado una decisión, eso es lo que se les quiere decir. Ha tomado una decisión y ha hecho algo, no les puedo decir qué es lo que ha hecho Rumon, pero es algo absolutamente decisivo. Ha tomado una decisión y ha decidido desaparecer de la trama y quedarse en Francia. Y ha tomado una decisión. Y esto le impide, por ejemplo, que pueda conseguir al amor de su vida, que es Merewyn. Ha renunciado a sus ambiciones terrenales. No se lo puedo decir cómo. También, esta novela también explora un tema fascinante como es ciertamente el eclipse de Dios o la noche oscura de San Juan de la Cruz. Dije más bien el tema de Camus, pero yo creo que es más interesante hablar de la noche oscura. Hay personajes que tienen que o la fe o se les debilita o está a punto de desvanecerse, pero finalmente al final los personajes acaban haciendo lo correcto. Y eso es lo interesante de la novela de Avalon, de Anya Seton. De momento, esta es una novela que, a diferencia de las otras, no va a optar por ninguna extravagancia. Los personajes no se van a hacer, no van a adoptar ninguna herejía, ni ninguna cosa rara, ni van a negar el culto a los santos, ni la resurrección, ni otras cosas. Que va a ocurrir, por ejemplo, en la novela de Catalina, que aquí los personajes son modélicos y se ve que es un periodo donde la gente es infinitamente más religiosa. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esto se aprecia y se ve. Eso, pues hay un momento, y esto es lo verdaderamente amoroso. O sea, a mí el personaje, en un principio ya hemos dicho que Merewyn era muchísimo más, era un personaje bastante más positivo y más luminoso. Y que, y que Rumon se debatía tanto entre Alfhild como entre Sandustano, y al final va a acabar después de muchas caídas, muchas vacilaciones, va a acabar eligiendo a Sandustano. Y este personaje me recordó a un personaje llamado Godwin que aparecía en una novela preciosa que yo les recomiendo, que se llama La Hermandad, de Henry Rider Haggard. A mí es un personaje que tiene una evolución maravillosa, el personaje de Rumon, y eso es lo que hace que esta novela... Por cierto, Rumon, que me han dicho que es un personaje que parece ser que es real. No sé si se los dije, pero otra novela que yo les recomiendo... Ya saben que El mundo carolingio ha sido adaptado por varios escritores. En este caso pienso en La Chanson del Roland, pero también hay poetas italianos que lo habían hecho. Pienso en El Orlando enamorado de Boiardo y también El Orlando furioso de Ariosto. Hubo una película en los años 80 que contaba un poco eso, aunque está como esta crítica, un poco confusa y traída por los pelos. Eso es lo que se les quiere decir. Que es una película donde destacan más los disfraces, el vestuario, la ambientación, pero que no tiene argumento y está un poco inconexo. Le pasa un poquito como esto. Yo les quiero decir que estas cosas también pasan en esta novela. Ciertamente no me la he aprendido tan bien como debería y por eso estoy también un poco alargándola de forma artificial. Eso es lo que se les quiere decir. A mí me fascina porque al final también aparece un tema. Aparece un tema el tema de Telredo, eso es lo que se les quiere decir, porque el Telredo al final se pone también a perseguir a los extranjeros, en este caso a los vikingos, a los normandos. Ya saben que esto va a acabar con la invasión de San Olaf. San Olaf va a llegar a Inglaterra y la va a invadir. Y va a haber un momento en que va a ser Canuto el rey danés, el que se va a apoderar de Inglaterra y luego y luego los sajones volverán otra vez a conseguir otra vez Inglaterra y va a ser San Eduardo el Confesor, y luego con San Eduardo el Confesor, que es el gran héroe, por ejemplo, de Macbeth, porque es el que envía a Seward para ayudar a Malcolm a recuperar el trono. Este San Eduardo al final toma una decisión. Hay una película, por ejemplo, llamada Godiva, donde salía Maureen Jara, que la historia de Godiva es que me parece que les había impuesto un tributo a estas gentes y para perdonárselo, pues la reina decide pasear desnuda y delante, eso le gustó mucho, encima de un caballo, como luego hará la reina Cersei o por ejemplo, la reina Urraca, la reina Urraca, la hija de Alfonso VI, que fue humillada y vejada por el pueblo, montada a caballo y le tiraban de todo. Pero aquí no, aquí como el pueblo la quería, pues lo que hizo fue cerrar las puertas para no ver a la reina desnuda. Solo hubo un malvado que lo hizo y se quedó ciego como castigo.
Pues esto, o sea, no llegamos a esta época, sino que llegamos al reino al reinado de Telredo el Perplejo. Eso es lo que se les quiere, eso es lo que se les quiere decir, pero es muy fascinante. Pero lo interesante es aquí y lo que nos enseña, y la valiosa lección que nos enseña, por ejemplo, Avalon de Anya Seton, la valiosa lección que nos enseña esta maravillosa novela es que tú no necesitas ciertamente tener relaciones carnales o tener sexo con una mujer para quererla. Y esto lo demuestra verdaderamente Rumon. Merewyn ya le hemos dicho que empieza a mirar más porque parece ser que Merewyn al final se casa con otro que no es Rumon y tiene hijos. Tiene hijos y al final pues se convierte pues en una persona pues más materialista que mira por sus necesidades y tiene unas ambiciones mundanas, quiere prosperar en la corte y hay un momento en que está a punto de tomar una decisión y entonces Rumon le dice, entonces le dice a alguien que no lo haga, o sea, le dice, o sea, eso, lo que se demuestra verdaderamente el amor del personaje de Rumon es porque ciertamente es un personaje que se da cuenta de que más importante que tener el amor de Merewyn, es más importante salvar su alma, y de ahí la grandeza y la belleza de este libro que personalmente les va a encantar a todos ustedes. Eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que les quiere decir. Que... Eso es lo que se les quiere decir, que lo más interesante de este libro es la conclusión. Esto se podría titular como, por ejemplo, cuando los descendientes de Arturo se encontraron con los de Carlomagno en la Inglaterra sajona. Yo creo que se va a titular así, pero también se podría titular, y este fue el título que, por ejemplo, le di a esta novela, cuando un hombre ama a una mujer. Debo reconocer que yo tenía muy grandes esperanzas con esta novela y que no solo se vieron confirmadas, sino que incluso se superaron. Es algo que no suele ser muy habitual. Cuando pongo un estándar es raro que un escritor lo supere. Un escritor que, por ejemplo, lo hizo fue Susaku Endo. Susaku Endo es un escritor que, por ejemplo, que yo tenía muy altas esperanzas y no solo eso, sino que era mucho mejor de lo que yo pensaba. Y lo mismo me pasó con una novela, a ver si la podemos sacar. Creo que no, y no me atrevo. No, 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 no. No me atrevo a sacarla, caballeros. Es que como me mueva se va a caer el. Pero es una novela que se llama Ropa Negra. Me parece que fue editada por Sisbarral. Es de un escritor llamado Brian Moore. Brian Moore, ustedes seguramente lo conozcan por una novela llamada Católicos. Católicos en la que se critica pues las reformas que ha habido en el Vaticano II. O sea, Brian Moore es un escritor que fue admirado por Graham Greene. Es un escritor que era católico, pero perdió la fe, pero aún así escribió una novela preciosa llamada Católicos, y luego otra novela que se llama Ropa Negra, que es sobre la evangelización de los jesuitas en el Canadá, donde también aparece el tema de la pérdida de la fe y todo eso, y esto, pero se nos muestra el personaje con muchísima simpatía. A mí Ropa Negra no se llegó a escribir la crítica, pero es un libro que me gustaría ciertamente tratar. Manto Negro. Se hizo una película de Bruce Beresford la hizo, y es una película que a mí personalmente me gusta más que La Misión. Me gustaría recomendársela. Y bueno, yo creo que para finalizar esta crítica, lamento que me haya quedado tan corta, pero es que no sé qué me pasaba hoy, que no se me ocurría absolutamente nada. Estaba ciertamente como me quedé, o se puede decir que me quedé en blanco, eso es lo que se les quiere decir. Hay personajes que se me han olvidado, se me olvidó, por ejemplo, el monje abarraganao que aparecía de Celta abarraganado, eso es lo que se les quiere decir, y muchas partes de mi crítica. Solo hay una cosa que me gustaría decirles antes de decirles la nota final de este libro, y es que este libro evitó que yo cometiese un grandísimo error. O sea, es una novela que, bueno, es que los libros nos influyen mucho más de lo que nos creemos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y también y hay libros que parecen que Dios te los pone en tu camino para hacer que hagamos lo correcto, que hagamos lo que está bien. Es verdad que en aquel tiempo me vi tentado por un asunto. Por desgracia, finalmente después caería en la trampa
y al final no haría lo correcto. Pero en aquel tiempo este libro me sirvió para hacer lo correcto y hacer lo que estaba bien. O sea, una de las lecciones que yo quiero enseñarles es que no puedes forzar a una persona a que te quiera, tienes que aceptarlo. Si una persona no te quiere, tienes que aceptarlo y dejar que las cosas sigan sus caminos. Si verdaderamente quieres a esa persona, la tienes que dejar en paz. Eso es la lección que me enseñó este maravilloso libro y también la vida. Por eso este libro me parece que, aunque luego la escritora no haya escrito nada tan acabado ni tan bueno, ya les he dicho que Catalina no estaba mal, pero había cosas que me dejaron muy frío, aunque Godofredo Chaucer me gustó mucho. Dragonwy, bueno, me gustó muchísimo más la novela que el libro, pero yo, por ejemplo, otras obras de esta autora seguramente no me habrían gustado, pero este libro yo creo que es una joya y se lo quiero recomendar. Así que, personalmente, a este libro le voy a poner un 5/5. Espero que, a pesar de lo caótico que ha sido esta crítica y de haber hablado tan poco de la novela, porque es que no sé por qué, pero no me acordaba nada. Sé que la tía de la protagonista, Merwina, tenía muchísimo peso, pero no logro recordar. Es que este libro lo leí tanto tiempo y la crítica... hay personajes como el Fleda, que también son muy interesantes, personajes como el Fleda. A mí lo que me gusta es que esta novela, sobre todo la parte del principio, es que es tan fascinante que tú piensas que pueden aparecer elfos, hadas y personajes féricos muy interesantes. Es que es lo interesante. Ah, no sé si les hablé de una novela también muy fascinante que también me gustaría recomendarles. Fue una joya de la fantasía que se llamaba Tres corazones y tres leones. Es la, Ah, sí, hay una cosa que me gustaría decirles antes de finalizar la crítica, que me acabo de acordar. Es lo bueno de por lo menos escribir, es por lo menos es lo bueno de estar pensando mientras se hace la reseña. Hay una novela llamada de un escritor que es el único que yo creo que es digno de hacer, como diría personalmente Fernán Brodel, del Conde Duque de Olivares, que es el rival no tan... Es el rival no tan... Es un rival no indigno del cardenal Richelieu, pues se podría decir lo mismo, que el único que le podría hacer un poco de competencia a J.R.R. Tolkien es, sin duda, Poul Anderson. Poul Anderson escribió una novela que a mí me gustó muchísimo y que yo la recomiendo muchísimo a la gente. Esta novela la conocí gracias a la escritora Sandra L. Miesel, de la que creo que ya se les he hablado en alguna ocasión, de esta maravillosa escritora. Pues esta novela, Tres corazones, tres leones, pues cuenta la historia de un famoso personaje, un viajero en el tiempo que acaba en una especie de mundo fantástico inspirado en el mundo carolingio, o sea, en un mundo parecido al Orlando Furioso de Ariosto. Por cierto, que la tengo todavía por leer. Esta sí que la puedo enseñar. Esta sí que la puedo enseñar, el Orlando Furioso. No se preocupen porque esta va a ser otra de mis críticas. Eso es lo que se les quiere decir. Esta va a ser otra de mis críticas. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Va a ser otra de mis críticas esta. El Orlando Furioso. Todavía estoy por aquí. Fíjense lo gordo que es y todavía estoy por aquí. Pero si ya he terminado algunos libros que tenía atrasados, yo creo que el Orlando Furioso va a ser otro libro que voy. Pero es que todavía tengo otras críticas. No sé si lo dije, pero... y también quiero enseñarles esta joya. Esta joya se la tengo que enseñar a todos ustedes. Miren, este libro este libro lo tengo en inglés y es una joya. La fe de nuestros padres. Yo creo que quién sabe, algún día haremos una reseña de este maravilloso libro. Me puse muy triste el día que la hice porque yo ya saben que invité al Catholic Book Club a Joseph Pearce, pero Joseph Pearce estaba... Y por medio de una amiga mía, pues invité a Joseph Pearce a participar, pero me dijo que estaba ocupado y no pudo participar. Y me llevé una depresión. También coincidió con las elecciones, o sea... Coincidió con las elecciones que ganó el PSOE también, y así que también me puse muy triste. O sea, se juntaron un montón de cosas y también mi madre se metió un poco con mi peso, así que me deprimí mucho. Eso es lo que se les quiere decir. Pues este viajero del tiempo danés se llamaba Holger y está inspirado en un personaje que aparecía en la chanson del Roland. No les voy a decir quién es ese personaje.
Es un personaje fascinante, ese personaje. Y me gustó mucho. Hay una segunda parte de Tres Corazones, Tres Leones, pero dicen que no está tan bien. Y luego hay una novela fascinante llamado El aprendiz de mago de León Sprague y de Fletcher. Ese libro fue traducido por Juan Manuel de Prada. En el primer libro me parece que van al mundo visitan diferentes mundos mágicos. Uno, por ejemplo, es el de la Reina de las Hadas, por ejemplo, es uno de los mundos. Y luego, en el siguiente libro, que yo no conseguí, El aprendiz se hace mago, pues van al mundo celta y también van a un mundo parecido al Orlando Furioso, que es fascinante. O sea, a mí, yo vuelvo a reconocerles una cosa, que a mí me gusta más Tasso que Ariosto, pero bueno, oye, cada uno tiene sus gustos. Yo quizás porque me gustan mucho las cruzadas, pero recuerdo mucho, con mucho cariño al aprendiz de mago. El aprendiz de mago porque lo tradujo mi amigo Juan Manuel de Prada y demuestra una cosa, que si Juan Manuel de Prada hubiera querido escribir fantasía épica o novelas de fantasía, lo habría hecho sin duda. Yo ya saben una cosa, últimamente ya saben que de Prada y yo, digamos que somos muy amigos, pero yo por lo menos soy su amigo, pero digamos que hemos chocado en algunos puntos, pero da igual, de Prada, a pesar de todo, va a seguir teniendo mi apoyo. Yo estoy mucho más cercano a José Javier Esparza y algunos... Bueno, mi posición es la minoritaria en estos temas, eso es lo que se les quiere decir. Y eso es lo que se les quiere decir. A mí me parece que este es un libro bastante interesante y bastante completo que explora el mundo de la mitología, explora el mundo de los cantares épicos, del mundo artúrico, del mundo carolingio y también de la Inglaterra sajona. O sea, es lo mejor del medievo, o por lo menos del periodo conocido como la Alta Edad Media. Y por eso, y además es una maravillosa novela de amor que le encantará mucho a las mujeres. Así que la nota, este libro ya saben que no concursa porque se leyó en 2020, de ahí que supongo que me haya olvidado muchísimas cosas. Así que a este libro le voy a poner un 5 sobre 5 y se les piden disculpas porque yo creo que la crítica que se grabó los 17 minutos fueron aún mejores, pero oye, es que no iba a ponerles un vídeo de solo 17 minutos. Oye, bueno, podría haberlo hecho, pero claro, esto ya hubiera quedado muy feo. Bueno, espero que esta crítica haya sido de su gusto. Por favor, denle like, posten comentarios interesantes. Y bueno, no sé cuál es la crítica. No sé si les dije una cosa, que YouTube me había bueno, sí, creo que lo dije en el short, que YouTube me censuró la foto de, del sueño de Escipión de Jan Pearce, así que se ha tenido que he tenido que cambiar la foto para Facebook. Pero bueno, está el enlace ahí, o sea, puse la foto, pero no el enlace, ahí está puesto. A ver si qué hace Facebook. Por eso les digo que cada vez las cosas funcionan peor, y hay más censura. Había mucha más libertad en los años 80 que en los 90 que ahora. Eso es lo que se les quiere decir a todos. Y además nos hemos vuelto de un puritanismo que es que yo no lo entiendo. Sí que les advierto que voy a escribir, que se va a subir a la crítica una novela llamada Juegos morbosos de Gracia Natura. Sí, es un libro erótico, pero vamos a decir por qué está mal lo que cuenta el libro de Gracia. Por eso quiero subirla al canal. Sé que este libro seguramente, y ese vídeo no va a tener muchas visualizaciones, pero lo voy a hacer. También se tiene pensado hacer una crítica de Elfling, de mi amiga Corina Turner. Eso también. Eso está más que requete pensado. Y por último, sí, me gustaría también hacer una crítica de La Noche de Navidad, de cuentos navideños de mi amigo Francisco José Gómez. Francisco José Gómez, que ha hecho que ha reunido los cuentos de los mejores escritores de españoles hablando de la Navidad, de cuentos navideños, o sea, de la Navidad, el Día de los Inocentes, de Año Nuevo, y también del Día de Reyes. Ese libro, hombre, hay que hacerle también un homenaje, a ver si se puede. Queda pendiente, por ejemplo, El regreso del gángster, a ver si me acuerdo un poco y puedo hacerles la reseña, porque últimamente mi memoria ya no es lo que era. Y para finalizar, también me gustaría también escribir una reseña también, pues se les debe decir que ya estoy a punto de terminar el cuarto libro. El cuarto libro es el dragón del mar. El dragón del mar, que es la historia de un submarino escrita por Frank Herbert, donde
cuatro marinos tienen que ir a una misión y volver con petróleo a su base. Me faltan 60 páginas para acabarla, a ver si... No creo que, yo creo que se terminará mañana y por supuesto, lo último que estoy haciendo, y ese es mi último plan, mañana voy a seguir con Office. La novela, creo que si ustedes vieron el sueño de Escipión, habrán visto que hablé de una novela muy interesante, también la voy a reseñar en este canal, llamada La Cuarta Verdad. Espero que me quede mucho mejor que esta crítica, porque no estoy muy satisfecho, pero oye, por lo menos espero haberle hecho justicia a esta novela de Anya Seaton, que este libro, no le van a hablar de este libro mucha gente, porque este libro está descatalogado y es muy difícil de conseguir, pero de verdad, mire, les voy a leer el argumento, porque es que Rumon, descendiente de Carlomagno y del rey Alfredo, llegó a Provenza para visitar la corte de su primo, el rey Edgar, y así inició una búsqueda que había de durar toda su vida, llevándole a lugares remotos y aportándole pesares, alegrías, privaciones y honores. Merewin creció en el salvaje Cornualles, una muchacha solitaria sostenida por un valor obstinado y por el orgullo de saberse descendiente del rey Arturo. El destino en forma de naufragio frente a la costa de Cornualles puso a Rumon y a Merewin frente a frente, y desde aquella época sus vidas quedaron unidas. El misterio, la tragedia, la santidad y el amor se aunan en esta maravillosa saga en la que Anya Seaton consigue hacer historia viva. Y es cierto, este libro es un libro que merece mucho más lectores de los que... y por ello se lo recomiendo. Le guardo mucho cariño porque hizo, como se les dijo al final, hizo que no cometiera... Bueno, al final lo acabé cometiendo, pero por un tiempo me contuvo y me hizo hacer lo que estaba bien, y eso no tiene ningún precio. Por ello se lo recomiendo. Nada más, por favor, denle like, posten comentarios interesantes, eso ya lo he dicho, y suscríbanse al canal y bueno, y que Dios les guarde a todos. Y espero que a pesar de lo caótico que ha sido esta crítica, les haya gustado.